ustedes saben que tiene básicamente contenido teórico que corresponde a los grupos uno, 2 y 3. O sea, vamos a hacer uso de, para justificar lo que ustedes van a observar en esas experiencias, de propiedades que se verifican en esos elementos. Em, ya van a ver cuando vayamos viendo los puntos que ustedes ya tienen los elementos tanto en la guía de laboratorio eh, como la base que ustedes ya tienen de Química 1 y también en la teoría que han tenido, tanto de grupo 1 y 2 como grupo 3. ¿Mm? A ver, yo voy a presentar pantallas y vamos viendo entonces la guía. Profe. Bueno, eh, yo les aconsejaría que cuando ustedes vayan a estudiar los grupos para el parcial, estudien las introducciones teóricas también de las guías de laboratorio, porque allí tienen resumidas em, propiedades que son importantes para los grupos, ¿sí? Y entonces ya con alguna base, luego van y estudian la teoría. Em, entonces esto les va a ayudar a tener un pantallazo general, digamos, de los grupos. En la introducción teórica, dentro de todo, ustedes tienen ya lo que necesitan para resolver. Eso después ustedes lo ven. En la primera parte, ustedes tienen una parte A, donde van a comparar simplemente solubilidad de hidróxidos y sulfatos de elementos de grupo 1, 2 y 3. En la parte B, van a analizar cómo es el carácter ácido-base de esos hidróxidos y sulfatos que trabajan en la parte A. Y en la parte C van a verificar propiedades anfóteras, nada más. ¿Sí? Es bastante sencillo y corto el trabajo práctico que ustedes tienen cuyo informe ustedes tienen que hacer. Nada más que es 01 muy no se conceptual. ve. Bueno, en la primera parte dice comparación de la solubilidad de hidróxidos y sulfatos. Bueno, quieren que veamos rápidamente el video, sí, son re cortitos, así que lo veamos y así queda claro, porque si no yo les voy a estar hablando de algo que yo no sé si ustedes vieron. Bueno, ahí para que se pueda ver mejor, entonces dejo de presentar porque hay una opción, ¿no? Para poder presentar mejor video. Bueno, no sé si alguien va a entrar. Eh, bueno, parece que ya no, así no nos corta. Este es mejor. Em, es este. Eh, compartimos y vemos. Donde vamos a hacer ensayos con elementos del grupo 1 y 2 y 3. Vamos a ver solubilidades de sulfatos y, vente para acá María, solubilidades de hidróxidos. ¿Sí? Sulfatos, vamos a trabajar con sulfato de sodio, sulfato de magnesio y sulfato de aluminio. Fíjense los elementos del grupo 1, 2 y 3, sodio, magnesio y aluminio. He colocado en estos vasitos de precipitado porciones de las distintas soluciones 0,1 normal de estas sustancias. Para comparar las solubilidades tenemos que pensar si es que hay o no precipitado en estas soluciones o si se ven turbias las soluciones. Las voy a colocar acá. No sé, espérame. Voy a colocar esto ahí y fíjense que las soluciones son todas transparentes. Voy a colocar, porque voy a poder alzar una, sulfato de sodio.
sulfato de magnesio y sulfato de aluminio, transparente. De modo que todos los sulfatos son solubles, no hay precipitado. Ahora vamos a ver qué ocurre con los hidróxidos. Hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio. Fíjense los tres. Y también vamos a comparar las solubilidades. Voy a agitar un poco las soluciones. Y vamos a colocar este fondo oscuro para ver si podemos ver bien la diferencia entre las tres soluciones. Fíjense, les acerco acá, hidróxido de sodio, totalmente transparente, o sea, totalmente soluble. Hidróxido de magnesio, logran ver que es un poco blanquecino, o sea que hay sólido en suspensión. Entonces esta solución no es totalmente soluble. Hidróxido de aluminio también tiene sólido en suspensión, se asienta enseguida. Tiene mucho más que el hidróxido de magnesio, si pueden comparar. Es decir, la solubilidad decrece en este sentido. El hidróxido de aluminio es muy poco soluble. El hidróxido de sodio completamente soluble. Bueno, allí han podido observar ustedes la experiencia que hay que tener en cuenta para eh, poder resolver la parte A. Entonces, bueno, en la parte A dice comparación de solubilidad de hidróxidos y sulfatos. Dice, observe el video, los sulfatos ensayados son todos solubles. Pudimos ver que todos eran límpidos, eran sulfato de sodio, de magnesio y de aluminio. Les pide luego, bueno, que mencionen un uso para cada uno de ellos, eso ustedes lo buscan. En el punto 2 dice, ordene los hidróxidos según solubilidad creciente. Ustedes pudieron ver que en el caso de los hidróxidos, el más soluble era el hidróxido de sodio, después seguía el de magnesio y en último lugar el de aluminio, que presentaba más turbidez. Y en la parte 3 dice, haciendo uso de los conceptos de energía de red y entalpía de hidratación, justifique el orden propuesto en el punto 2. Para ello, lea con atención la parte de solubilidad de la introducción teórica de este laboratorio. Ustedes eh, tienen explicada justamente en la introducción teórica eh, lo que está pasando en este caso con la solubilidad, cómo se la puede justificar con la energía de red y el delta de H de hidratación. También lo hemos visto en teoría, qué es lo que pasaba cuando yo tenía que analizar las solubilidades de compuestos como por ejemplo los hidróxidos, ¿sí? En función de la energía de red y el delta H de hidratación. Así que con eso no tienen que tener problemas, ¿eh? Bueno, veamos entonces cómo iríamos ordenando esto. Acá, en la parte A. En el punto 1 dice los sulfatos ensayados son todos solubles. Acá simplemente ustedes, ¿qué tienen que señalar? ¿Con qué sulfatos trabajamos? El sulfato de sodio, el sulfato de magnesio y el sulfato de aluminio. ¿Mm? Todos estos solubles. Entonces lo único que le está pidiendo es que para cada uno de ellos ustedes les busquen alguna aplicación o uso. Aplicación importante, ¿sí?
En el caso del punto 2, bueno, para que vean de simple que está lo que se está pidiendo. En el caso, bueno, acá anoten lo observado, ¿no? O sea, la observación que ustedes hacen. O sea, que no observan formación de precipitado ni turbidez en la solución. Por eso es que afirman que son solubles. En el punto 2 dice ordenen los hidróxidos según solubilidad creciente. Y bueno, ¿qué hidróxidos teníamos? Teníamos hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio y teníamos hidróxido de aluminio. ¿Mm? Hidróxido de aluminio. En cuanto a la solubilidad, ¿qué se observó? ¿Cuál era el más insoluble de ustedes según lo que vieron en el video? El hidróxido de sodio era el más soluble y el hidróxido de aluminio era o sea, era el poco soluble. Así, ¿sí? Ese fue el orden. ¿Mm? La solubilidad aumenta entonces desde el hidróxido de aluminio al hidróxido de sodio. Bueno, no nos está pidiendo nada más. El punto 2 para que vean de simple. El 3 sí ya requiere fundamentación. Dice que en base a este orden, ¿m?, que hemos señalado en el punto 2, haciendo uso de los conceptos de energía y delta H de hidratación, justifiquemos ese orden. Para ello, ustedes tienen en la introducción teórica esa parte donde les habla de solubilidad, explicado cómo pueden hacer uso de la energía de red y el delta H de hidratación eh, para justificar la variación en el caso de los hidróxidos. Para ello, si ustedes quieren, pueden verlo de allí, y si no también de la teoría. En la teoría también se analizó la solubilidad de los hidróxidos y también de sales como sulfatos, cromatos. O sea, lo tienen en los dos lados para que ustedes lo lean y lo razonen. Ahora se lo podría explicar, pero me parece que es mejor que ustedes lo lean y lo razonen y que les surjan dudas en todo caso, porque este punto, esto, de saber explicar las solubilidades en función de la energía de red y de delta H hidratación es muy importante para el parcial. ¿Mm? Ustedes tienen que saber muy bien esas fundamentaciones. Entonces no se queden solamente con esta explicación que tienen acá en el laboratorio, vean también la que tienen en el seminario. En el seminario lo tienen más extenso porque allí está explicado para más casos, no solamente para los hidróxidos, y justifiquen bien. ¿Mm? Léanlo y en función de las dudas que les surjan de esas explicaciones, bueno, consulten. Mm, Si yo se los explico ahora, es como que no les hago un favor, ¿sí? Ustedes se tienen que sentar a estudiar eso. Em, pero básicamente se juega con un análisis eh, haciendo uso de ecuaciones que son aproximaciones, nada más. O sea, no usamos la fórmula de energía de red ni el delta H hidratación, sino simplemente aproximaciones. O sea, al UR lo aproximamos como a la inversa de la suma de los radios. ¿Mm? Y el delta H hidratación está aproximado como la suma de la inversa, como la suma sí, de la inversa de los rayos de cation y anión. Y eso nos ayuda a analizar. ¿Mm? Bueno, en este caso, fíjense, les dice la solubilidad es el resultado de un equilibrio entre la energía que tiene su origen en la atracción de los iones positivo y negativo, la energía de hidratación, la energía liberada cuando los iones se rodean o solvatan la molécula, existe un tercer factor. Quiero ver qué les dice. Coste de energía, los compuestos contienen interacción también con el agua y son los más solubles. UR crece, bien, delta H, donde son para estudiar la solubilidad de los hidróxidos de estos grupos hay que tener en cuenta que el anión
pequeño comparado con anión de modo tal que el delta H variara muy poco. Bien, sí, está más o menos explicado igual que en la teoría. ¿Qué les puedo decir de esta parte? Bueno, un poco para que les cueste un poquito menos entenderlo, es que cuando nosotros queremos analizar cómo varía la solubilidad en un grupo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay varios factores que afectan la solubilidad, pero en este caso el análisis nos está pidiendo que lo hagamos en función del delta de H de hidratación y de la energía de red. Nosotros sabemos que la variación del delta H de hidratación, en general, siempre nosotros la estudiamos en función del potencial iónico, porque sabíamos que a mayor potencial iónico del catión, nosotros íbamos a tener un mayor delta de H de hidratación. ¿Mm? Pero en este caso, nosotros estamos considerando tanto al anión como al catión para ver cómo varía el delta H de hidratación del compuesto que estamos analizando. ¿Mm? Por eso es que lo estamos considerando como proporcional a la inversa de la suma de los radios de catión y de anión. Y al UR como proporcional a la inversa de la suma de radio de catión y anión. Entonces, la solubilidad, ¿cómo la analizamos ahora? Nosotros la analizamos como que, si bien dentro del grupo esto varía y esto varía, muchas veces, mm, en la mayoría de las veces siempre, digamos, porque eh, puede llegar a variar en el mismo sentido, es decir, aumentar, por ejemplo, en el mismo sentido en el que aumente delta H hidratación, pero son factores que afectan de manera contraria a la solubilidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? A mayor delta de H de hidratación, esto implica más soluble. En cambio, a mayor UR, esto implica menos soluble. Y lo que suele pasar cuando nosotros analizamos las variaciones es que los dos a veces varían en el mismo sentido, aumentan en el mismo sentido. Entonces nosotros decimos, bueno, si aumenta el delta H de hidratación en este sentido, aumenta la solubilidad. Y analizamos la energía de red y resulta que también aumenta en el mismo sentido que aumenta el delta H de hidratación. Entonces decimos, bueno, si aumenta la energía de red en ese sentido, disminuye la solubilidad. Entonces nosotros, bueno, decimos, ¿y cómo hago? Porque tengo dos energías que aumentan en el mismo sentido y una implica que la solubilidad aumenta, mientras la otra implica que la solubilidad disminuye. Entonces, ¿cómo se salva esto? Se analiza quién está más constante de ellos dos. Si bien los dos varían al movernos en el grupo, pero quién está más constante, quién está variando menos. Y ese va a afectar menos la solubilidad. ¿Y cuál va a definir cómo varía al final la solubilidad? Es decir, si aumenta o disminuye, el que varíe más. Ese va a ser el que va a determinar la solubilidad. Entonces, básicamente ese es el criterio que usamos cuando comparamos UR y delta de H de hidratación para decir si la solubilidad aumenta o disminuye cuando yo me muevo dentro del grupo. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende o no? ¿O están durmiendo? No sé si se han ido y me han dejado hablando sola. No, profe, sí se entiende. Bueno, entonces se entiende que no se tienen que hacer problema o complicarse la cabeza porque vean que, bueno, delta H hidratación implica más soluble, UR más alto implica menos soluble, y que los dos aumenten, por ejemplo, para arriba y me agarro la cabeza y digo, pero ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye la solubilidad? Bueno, no. Lo que tengo que hacer para definir es fijarme cuál de ellos se queda más constante cuando me muevo en el grupo y cuál de ellos varía más. Entonces, el que varíe más es el que me va a decir al final, bueno, yo decido cómo es la solubilidad. En este caso, ¿qué pasa en este caso cuando son hidróxido? En la teoría lo tienen analizado cuando ya tienen sales, además de hidróxido.
Entonces está más completo el análisis. Acá tiene solo una partecita, le puso la profe. En el caso de un hidróxido, X, cualquiera, no le voy a explicar para hidróxido exclusivamente, ustedes lo razonan. Pero supongamos que yo tengo eh, el metal y tengo esto es el metal y esto es un anión pequeño. Y este es el metal. Entonces yo quiero saber cómo varía eh, la solubilidad para el compuesto que forma y ese metal pertenece a un determinado grupo. Cómo varía en ese grupo la solubilidad de los compuestos que forman los metales de ese grupo. El anión, bueno, va a ser el mismo. El anión es pequeño. Entonces, cuando yo quiero analizar delta DH de hidratación, yo voy a decir, bueno, esto es proporcional a 1 sobre R más 1 sobre R menos. Si es pequeño el anión, entonces R menos es muy pequeño, ¿sí? Ya sabemos que el radio es pequeño. Los cationes, por lo general, ¿cómo son? Son pequeños. Entonces, tanto el radio del catión como el radio del anión son pequeños. Entonces, ¿cómo es 1 sobre R más y 1 sobre R menos si R menos y R más son pequeños? ¿Cómo son cada uno de estos términos? Si estos dos son pequeños. ¿Cómo es la inversa? ¿Pequeña o grande? Grande. Grande. Entonces, tanto este término como este término serían grandes. ¿Por qué? Porque R más y R menos son pequeños. Ahora, nos ubiquemos en el compuesto. El R menos va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy considerando el mismo compuesto. Supongamos que fueran cloruros. Supongamos que fueran cloruros. Entonces, pequeño, ese es fijo, porque no voy a cambiar el anión, porque yo quiero analizar cómo varía la solubilidad solamente para ese tipo de compuesto. Voy a ir cambiando el metal, nada más me voy moviendo en el grupo. Voy modificando el catión. Entonces, a medida que yo me muevo en el grupo, ¿qué pasa con el radio del catión? Aumenta hacia abajo, ¿sí? A este lo voy a mantener constante, pero al radio del catión lo voy a ir modificando, voy modificando porque quiero saber cómo varía la solubilidad de este tipo de compuestos en el grupo. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, si voy aumentando el radio del catión, ¿cómo se va haciendo este término? Cada vez se va haciendo un poquito más pequeño, porque esto va aumentando. A medida que voy descendiendo en el grupo, voy modificando el radio del catión, nada más no del anión, porque analizo para el mismo tipo de compuesto. ¿Se entiende? Entonces, si el radio del catión cada vez se va haciendo un poquito más grande, porque yo voy cambiando, modificando el metal, eh, esto se va haciendo cada vez un poquito más pequeño, todo este término. Pero no le va a afectar mucho. ¿Por qué no le va a afectar mucho? No le va a afectar mucho porque de por sí este término es grande. El término es grande. Entonces podríamos decir que delta DH de hidratación, en este caso, varía poco o nada cuando ocurre eso, ¿sí? O sea, que cuando yo tengo radio de catión y radio de anión pequeños, este delta DH de hidratación, que es proporcional a 1 sobre R más 1 sobre R menos, es casi constante. ¿Por qué? Porque este término es tan grande que aunque yo le vaya modificando el catión, porque yo estoy analizando en este caso, por ejemplo, para hidróxidos, ¿sí? Para hidróxidos, voy modificando el catión nada más.
¿qué es lo que voy a notar? Que este permanece casi constante. ¿Mm? En cambio, en el UR, ¿qué es lo que pasa con la energía de red? La energía de red es proporcional a 1. Bueno, en este caso, como estamos modificando grupos, me conviene tener en cuenta las cargas. Em, si yo estaría analizando para un mismo grupo, sí me conviene 1 sobre R más 1 sobre R menos. En este caso, como yo estoy analizando para grupo 1, 2 y 3, entonces digo, bueno, producto de las cargas, R más R menos. ¿Cómo varía la energía de red? La energía de red va a ser proporcional al producto de las cargas. Como yo tengo hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, ¿cuál es la carga acá? Más 1 para catión, más 2 para el catión, más 3 para el catión. Entonces, ¿dónde voy a tener mayor energía de red? Acá es más fácil analizarlo. ¿Cuál va a tener mayor energía de red? Hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio. Si yo tengo que la energía de red es proporcional al producto de las cargas. Acá la carga del catión es más 1, más 2 y más 3. ¿Dónde tengo mayor energía de red? En el aluminio, profe. Sí, porque tengo mayor carga. ¿Sí? Porque ¿cuál sería acá la carga del catión? Son estas. Más 1, más 2, más 3. ¿Y la carga del anión? El anión es el grupo oxidilo. Menos 1 y menos 1. La carga del anión es siempre la misma. O sea, esta vale siempre menos 1. Y esta es la que está variando desde más 1, más 2 y más 3. ¿Lo ven? Como acá hay diferencia de carga, entonces ni siquiera me hace falta analizar los radios, porque la carga misma ya me está diciendo cómo varía la energía de red acá. Entonces la mayor energía de red la voy a tener acá. Aumenta la energía de red. Y varía, y sí, considerablemente, porque, porque la carga está variando. Entonces ven que en este caso el, el- la energía de red varía eh, bastante. En cambio, la entalpía de hidratación, no, esa va a permanecer casi constante, porque habíamos dicho, bueno, delta H de hidratación proporcional a 1 sobre R más 1 sobre R menos. Entonces, si nosotros tenemos hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, el R menos es el mismo, es el radio, R menos es el radio del grupo oxidrilo, ese es el anión, y es pequeño. Entonces nosotros sabemos que este término es grande. Y estos son cationes. ¿Eh? Los cationes son pequeños comparados con los aniones. Entonces, por más que yo les modifique el valor del radio, sodio, magnesio, aluminio, si bien esto va a variar, va a ir disminuyendo a medida que yo vaya avanzando de sodio, magnesio, aluminio, porque cada vez el catión es más pequeño, pero no le va a hacer mucho a la modificación del valor del delta H de hidratación, porque de por sí este término es grande. Entonces, delta de H de hidratación casi constante. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, si delta H de hidratación es casi constante y el UR es el que aumenta cuando vamos del hidróxido de sodio al hidróxido de aluminio,
¿Cuál es el factor que define cómo varía la solubilidad? ¿El delta de H de hidratación o el UR? ¿Cuál define? El UR, profe. El UR. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos al principio que cuando yo comparo delta H hidratación y UR, si los dos varían igual, el que define cómo varía la solubilidad es el que se modifica más y no el que casi permanece constante. En este caso, el que casi permanece constante es el delta H hidratación y el que se modifica más es el UR. Entonces, la variación del UR es el que me va a decir cómo varía la solubilidad. Bueno, entonces, en conclusión, yo tengo hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio. Ya hemos visto que la energía de red aumentaría en ese sentido. Si nosotros analizamos cómo aumentaría el delta H de hidratación, nosotros también llegaríamos a la conclusión que aumenta en este sentido. ¿Por qué? Porque recuerdan que el delta H de hidratación aumentaba si aumenta el potencial iónico, bueno, de los iones, ¿sí? O sea, en este caso sería del catión. Entonces, el potencial iónico, como esté, carga más 1, carga más 2, carga más 3, obvio me va a dar más alto para el aluminio. Entonces, de entrada nosotros ya podríamos decir, sí, el delta H de hidratación aumenta también en ese sentido. Pero ¿qué ocurre acá? Recuerdan que le habías dicho que si es mayor el UR, ¿esto qué significa? Menos, menos soluble. Y si es mayor el delta H de hidratación, ¿qué significa? Más soluble. A esto me refería yo. Cuando nos pasa esto, ¿qué pasa con la solubilidad? ¿Mm? Entonces dijimos, comparo delta de H de hidratación, considerando esta aproximación, con el UR, que en este caso me conviene, porque hay diferencia en la carga, tomarlo así, porque la carga ya me va a hacer la diferencia en el UR, más rápido que si tomo solamente la inversa de los radios. Eso porque son de distintos grupos. Entonces recién lo hicimos y vimos que este es aproximadamente constante. En cambio este no es constante, ¿sí? Varía más, varía más. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La variación de UR define cómo varía la solubilidad. ¿Sí? Esto es lo más importante de todo lo que les he explicado desde que hemos entrado ahora. Ahí está sintetizado todo. Entonces, con esto yo ya puedo decir, bueno, ¿cómo varía la solubilidad? Y hemos llegado a la conclusión que el que define es el UR. Entonces me tengo que fijar no cómo varía delta H de hidratación, sino cómo varía UR. Bueno, el UR aumenta hacia acá. Entonces quiere decir que en ese sentido las sustancias son menos solubles. Entonces la solubilidad hacia dónde aumenta, hacia acá, mayor solubilidad, y de esa manera ya es justificado lo que se observa en la práctica. ¿Mm? De esa manera ya sé que, aunque el delta H de hidratación me diga que en este sentido es más soluble,
el delta de H de hidratación no define cómo varía la solubilidad porque varía menos el delta H de hidratación. Bueno, ¿se entendió, chicos? Ahí está sintetizado todo, ¿sí? En esa imagen que tienen ahora. ¿Se entendió? Esto lo tienen que manejar bien, chicos, ¿eh? Para el parcial. No solo para hidróxido, sino para otros tipos de compuestos, como lo hicimos en el teórico. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Bueno, ¿qué pasa? Que están tan dormidos, tan como si no estarían. Bueno, eso creo que era lo más complicado de todo el informe que ustedes tienen que hacer, ese análisis nada más. El, el, digamos, el punto 3 de la parte A. Todo lo demás es muy sencillo ya. Bueno, en la parte B dice, comparación del carácter ácido-base de hidróxidos y sulfatos. Es simplemente, anotan acá en la tablita, el pH que se mide en el video para el hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio, para el sulfato de sodio, sulfato de magnesio y sulfato de aluminio. Y en función de los valores de pH que se han medido, bueno, ustedes ponen allí si ese pH corresponde a pH ácido, básico, neutro, es lo único que tienen que poner en el cuadro. Luego dice, para los sulfatos escriba las ecuaciones de disociación y la hidrólisis del catión cuando corresponda para justificar los pH registrados. Ustedes saben que cuando se miden pH de sales, nosotros esperaríamos que las sales nos den pH neutro, porque las sales se forman a partir de reacciones de neutralización. Cuando hago reaccionar un ácido con una base, si yo hago reaccionar un ácido con una base, se forma sal más agua. Este tipo de reacción se llama de neutralización. Entonces, como la misma palabra lo dice, neutralización, esto implica un pH 7, neutro. Pero esto no pasa siempre. No pasa siempre. ¿Cuándo no ocurre? No ocurre cuando la sal hidroliza. ¿Sí? Cuando la sal hidroliza. Entonces, acá hay que repasar conceptos de química 1, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros teníamos una sal, por ejemplo, cloruro de sodio, en agua, esta me genera catión sodio acuoso, anión cloruro acuoso. Entonces analizamos, bueno, esta proviene de una base, viene de una base fuerte, que es el hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué podíamos decir? Que este era un ácido débil, ¿sí? El ion cloruro proviene de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico. Entonces, el anión cloruro es una base débil. En conclusión, los dos son débiles, no pueden romper al agua. No pueden romper al agua. ¿Y eso qué implicaba? No hay hidrólisis. ¿Y esto qué implica? Si no hay hidrólisis, pH 7. ¿Se acuerdan ahora? Eso cuando la sal no hidroliza. Pero ¿qué pasa si yo tenía una sal donde haya hidrólisis? Por ejemplo, un cloruro de amonio. Al disolverlo en agua, nosotros teníamos que se formaba el ion amonio acuoso más el ion cloruro. Este viene del amoníaco, que es una base débil,
y este viene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces, este va a ser, como viene de una base débil, este va a ser un ácido fuerte. Y como el ion cloro viene de un ácido fuerte, va a ser una base débil. Entonces, este, como es débil, no rompe al agua. Y este, como es fuerte, rompe al agua. Entonces implica que este hidroliza. Y entonces esto implica pH distinto de 7. ¿Van recordando ahora? Algo. No mentira, profe, sí. Bueno, en este caso, las hidrólisis que ustedes van a plantear van a ser un poco diferentes. Acá le hice acordarle lo de química 1. Pero acá, y ahora sí presten atención, ustedes tienen en el caso de las sales, a ver cuánto tiempo. Sí, podemos ver el video con tal para que tengamos los valores de pH, si no. Voy a presentar pH. Vamos a hacer un ensayo ahora, el ensayo 2, donde vamos a determinar el pH de los sulfatos y el pH de los hidróxidos. Para eso vamos a utilizar bandas de pH. Fíjense, tengo la cajita. En esta cajita puedo medir pH desde 0 hasta 7 por este lado y desde 7 a 14 en este otro lado. Estas son las banditas. Voy a medir el pH del hidróxido de sodio. Para eso voy a introducir la bandita y que se humedezca bien con la solución. Perdón, sulfato de sodio estoy midiendo. No sé si dije otra cosa. Y voy a colocar de forma que coincidan los colores. Fíjense, esta solución tiene un pH de 7. Sulfato de sodio. Vamos a hacer sulfato de magnesio. Está más clara, entonces me fijo al otro lado. Si se fijan, pH 5, sulfato de magnesio. Sulfato de aluminio. Fíjense, tiene un pH aún más bajo. Diría que un pH 4. Los distintos pH van a poder justificar cuando hagan el informe usando el concepto de hidrólisis. Ahora vamos a medir los pH de las soluciones de hidróxidos. Hidróxido de sodio. Fíjense los colores. Diría que tiene un pH de 14, 13 o 14. Hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio, pH 9. Hidróxido de aluminio. Creo que es un poco más claro. Sí, fíjense, pH 6. Entonces tenemos 13, 14, 8, 9 y 6. Esto lo van a justificar con la fuerza de las bases.
Bueno, allí ya tienen una idea de los valores de los pH que ustedes tienen que justificar. ¿Se acuerdan los valores? ¿Tomaron nota de los 14 valores? para el hidróxido de sodio, Ujú. para el magnesio 9, para el aluminio 6. Bueno, en caso de las sales, este dio 7. Bueno, ¿cuánto dieron las otras? 5 y 4. Bien. Bueno, en base a eso, entonces clasifiquemos. ¿Esta qué vamos a poner? Tiene pH mayor que 7, entonces sería carácter básico. ¿Sí? Esta también, mayor que 7, básico. Esta me está dando más bien carácter ácido. Y el caso de la sal, neutro, ácido y ácido. ¿Mm? Fíjense en cómo ha variado. ¿Mm? Entonces, a esto ustedes lo van a justificar directamente analizando la fuerza básica. ¿Mm? No, no tiene más nada que hacer que analizar la fuerza básica, que ustedes eso ya lo saben hacer, y escribir las ecuaciones de disociación para justificar cómo se disocian y la diferente fuerza básica que presentan. Recuerdan ustedes que tenía que ver con el análisis del potencial iónico del catión. ¿Cuál era la relación que había entre el potencial iónico del catión y la fuerza básica? A mayor potencial iónico del catión, ¿qué pasaba con la fuerza básica? Si el catión tiene un potencial iónico alto, ¿cómo atrae a los grupos oxidrilos, más o menos? Si tiene potencial iónico alto, atrae más o menos a los grupos oxidrilos. Más. Más. Entonces se disocia más o menos. Si los atrae fuertemente a los grupos oxidrilos, ¿los libera o no? Los retiene. Claro, entonces se disocia más o menos. 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 Entonces la fuerza básica, como la fuerza básica depende de cuánto se disocia. Si la disociación es alta, entonces voy a tener mayor fuerza básica. ¿Mm? Y cuando tenga mayor potencial iónico, voy a tener menor disociación. Entonces, a mayor potencial iónico del catión, eso implica menor fuerza básica. Entonces, analicen cómo son los potenciales iónicos acá y justifican la fuerza básica. ¿Está? Y bueno, ojo con la disociación, ¿eh? Porque este es base fuerte, pero estos ya son, fíjense en los valores de pH, podríamos decir que son fuertes o no, en comparación al hidróxido de sodio. No. No, ¿sí? Entonces recuerden que eso nosotros lo señalábamos con las flechitas, ¿recuerdan? Porque el hidróxido de sodio es base fuerte, nosotros entonces escribimos esto. Hidróxido de sodio en agua, una sola flecha porque es 100% disociado, escribo así. ¿O no? 100% disociado, es fuerte. Pero en el caso de hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, si yo estoy viendo que no son fuertes, ¿voy a escribir una sola flechita o no? ¿Va a estar 100% disociado? No. No. Entonces ahí yo ya voy a escribir
doble flechita, ¿sí? Cuando yo escriba la disociación de estos dos, doble flechita. ¿Por qué? Porque no tengo una disociación 100% y eso está claro acá con los valores de pH que tenemos registrados. Son bases, pero son más débiles que, digamos, las bases que forman los elementos de los grupos alcalinos y del grupo del aluminio. Son bases más débiles que la base de los elementos alcalinos, como lo es el hidróxido de sodio. Bueno, eso para justificar de los hidróxidos. Ahora, en cuanto a las sales, para justificar los pH de las sales, que habíamos puesto acá 7, 5 y 4, creo, hay que usar el concepto de hidrólisis. Bueno, entonces nosotros, ¿qué haríamos? Por ejemplo, para el caso del sulfato de sodio, ¿qué era lo primero que hacíamos para analizar si hidrolizaba o no? Lo disociamos. Las sales son electrolitos fuertes, o sea que se disocian 100%. Entonces tengo catión sodio más anión sulfato, ¿sí? Acá pongo un 2, me quedaría así. Entonces yo digo, bueno, veamos si alguno hidroliza. ¿Este de quién viene? Este viene del ácido sulfúrico. ¿El ácido sulfúrico es un ácido fuerte o débil? Fuerte. Ácido fuerte. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a ser el ion sulfato? Si este es un ácido fuerte, ¿qué es el ion sulfato para él? Base débil. Base conjugada débil. ¿Este puede hidrolizar? ¿Puede romper al agua, como es débil? Según lo que vimos al comienzo, cuando repasamos hidrólisis. No. No, no rompe al agua. Entonces este no puede hidrolizar. Ahora ¿este de quién viene? Viene del hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Entonces, ¿qué va a ser el catión sodio? Va a ser un ácido débil. ¿Puede romper al agua como es débil? ¿Puede o no? No. No, no, no rompe al agua. Entonces, ¿qué implica eso? No hidroliza. Ninguno de estos dos hidroliza. Entonces, ¿qué tipo de pH tengo que tener acá si no hidroliza ninguno? Distinto de 7. Igual a 7. Cuando no hay hidrólisis, chicos, el pH es 7. Eso lo vimos al comienzo cuando repasamos hidrólisis. ¿Sí? Si no hay hidrólisis, si ninguno de los iones que se forman cuando disocio la sal hidroliza, si ninguno hidroliza, el pH es 7. Y fíjense en el pH que tenemos para el sulfato de sodio. pH 7. Este es el análisis que tengo que hacer para justificar este pH 7. Si ninguno hidroliza, el pH 7. Cuando hay alguno que hidrolice, entonces el pH me va a dar distinto de 7. ¿Están dormidos, chicos? ¿Qué pasó? Entonces, este tiene pH 7 y se justifica, hacen lo que yo hice, que recién borré, ¿sí? Para justificar, ¿sí? Justificar la no hidrólisis. ¿Mm? Para estos casos, donde tengo pH 5 y 4, el pH ya me está diciendo acá que qué hay en estos casos. ¿Hay hidrólisis o no? Según lo que acabo de decir. Si el pH es distinto de 7. Hay hidrólisis. Aquí sí hay hidrólisis. O sea, alguno de los iones evidentemente está hidrolizando porque por algo el pH no me da 7. ¿Mm? Entonces, veamos quién puede ser. Veamos, por ejemplo, para el sulfato de magnesio. Lo voy a disociar y se me forma entonces magnesio más 2 y el anión sulfato. ¿Sí?
¿De quién venía este? Este viene del ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte. Entonces, ¿qué va a ser el ion sulfato? Si el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, el ion sulfato es una Base débil. base débil. ¿Hidroliza o no este entonces? Este ion. Si es débil, ¿rompe al agua o no? No. No rompe. Entonces este no hidroliza. Bueno, eso ya me está dando la pauta. ¿Quién está hidrolizando acá? El magnesio. Sí. ¿Por qué? Porque él viene de quién? Del hidróxido de magnesio, que acabamos de ver que tenía un pH de ¿cuánto? De 9. Entonces, ¿qué dijimos? Que él, ¿qué tipo de base era en comparación al hidróxido de sodio? ¿Fuerte o débil? Una base débil. Una base débil en comparación al hidróxido de sodio. Entonces, el catión magnesio, ¿qué sería para el hidróxido de magnesio? ¿Un qué? Un ácido fuerte. Ácido Si es fuerte. fuerte, ¿puede hidrolizar? ¿Puede romper al agua? Sí. Sí. Sí, rompe al agua. ¿Entienden? Rompe al agua. Entonces, si rompe al agua, ¿qué implica? Hidroliza. Si hidroliza, ¿qué implica? pH distinto de 7. Y eso mismo, esto sería idéntico análisis para el hidróxido, perdón, para el sulfato de aluminio, porque acá tenemos pH 7, pH 5, pH 4, en estos casos donde sí está habiendo hidrólisis. Ya sabemos por este análisis que el ion sulfato no es el que hidroliza. Entonces, ¿acá quién está hidrolizando? Acá está hidrolizando el catión magnesio y acá está hidrolizando el catión aluminio. Entonces, yo ahí voy a tener que justificar haciendo la hidrólisis de esos iones. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, chicos, ¿qué pasa? Están apagadísimos, están como, mire que son ya, ¿qué hora es ya? Ya deberían estar hechos luces a esta hora ya. ¿Mm? A ver, bueno, hasta ahí no acaba el análisis, ¿no? Sino que fíjense en qué les pide el punto. Para los sulfatos, escriba las ecuaciones de disociación y la de hidrólisis del catión cuando corresponda para justificar los pH registrados. Entonces, para los sulfatos, escriba las ecuaciones de disociación. ¿Cuáles son? Las que yo acabo de escribir recién, las que acabo de borrar. Esas son las ecuaciones de disociación. Es decir, si disuelvo el sulfato, qué iones se forman, y ahí analizo cuál hidroliza, cuál no. Y si hidrolizan, dice que escriba la ecuación también de hidrólisis para justificar los pH. Porque, ¿qué sabemos nosotros? Que acá tenemos un pH de 7, acá tenemos un pH de 5, de 4. Entonces digo, bueno, para pH 5, para pH 4, ¿cómo justifico la hidrólisis? Y bueno, al principio voy a hacer la ecuación que, que les había puesto ya acá. ¿Eh? Y bueno, hacemos todo el análisis allí y determinamos que este hidroliza. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está pidiendo el punto? Que ahora haga las ecuaciones de hidrólisis de, de ese catión. ¿Y cómo sería la ecuación de hidrólisis? Le voy a hacer a modo ejemplo para el magnesio. Ustedes van a tener que hacer todo, todo, todo para el aluminio también. Entonces, ese catión, si hidroliza, eso implica rompe al agua. O sea que la hidrólisis es una reacción con agua. ¿Mm? Y es un equilibrio. Doble flechita entonces. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, al agua, ¿cómo lo podemos romper? Grupos oxidilo y iones hidrógeno. Si este es un catión, ¿a cuál de estos va a captar? A ver, por lógica, chicos. Si es A la catión, ¿a luz. cuál va a captar? ¿Al grupo oxidilo o al catión hidrógeno del agua?
El grupo oxidrilo. Bien, entonces acá lo capta él, ¿sí? Lo capta él. ¿Y qué se libera? Bueno, ojo, falta todavía. Si acá yo tengo una carga más 2 y le estoy sumando una carga negativa, ¿cómo queda cargado todo esto? ¿Con qué carga? Positivamente. ¿Cuánto? Más 1. Más 1. ¿Y qué me queda liberado si este lo captó a este? El ion hidrógeno. Bien. Bueno, ¿y ahí terminará la hidrólisis? No. No, porque todavía puede seguir captando más. Entonces, escribiré, voy a hacer acá. Entonces decíamos, ahí. Mm, y acá tengo este ahora. Todo esto me queda con una carga ahí, más agua. ¿Qué va a pasar? Otra vez, este va a captar al grupo oxidrilo, pero ahora ya van a ser 2 grupos oxidrilo. Y me libera el ion hidrógeno. Ahí sería la segunda hidrólisis, ¿sí? Otra vez rompe al agua, tengo el grupo oxidrilo y el ion hidrógeno, ¿a cuál va a captar? A este. ¿Mm? Entonces ya ahí desaparece la carga y me queda el ion hidrógeno. Ahora, ¿cómo justifico el pH? Fíjense que se ha liberado en ambas hidrólisis ion hidrógeno. ¿Y el ion hidrógeno qué tipo de pH implica? Ácido. Presencia ahí. ¿Ah? Ahí lo dijeron. Cuando yo tengo Medida 7. un pH ácido. Cuando yo tengo presencia o liberación de iones hidrógeno, eso significa pH ácido. O sea, pH menor que 7. ¿Mm? Bueno, esto mismo ustedes lo hacen para el aluminio. ¿Sí? Ven que no es difícil, es por lógica, ya son conceptos que ustedes conocen, ya saben. ¿Mm? Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el punto 3 no deberían tener problemas porque simplemente dice para los hidróxidos escriba las ecuaciones de disociación completa para el caso de la base fuerte o parcial para base débil, según corresponda, y justificar los pH medidos en el ensayo del video. O sea, esto ya dijimos que esto se justificaba escribiendo la disociación y con potencial iónico del catión, ¿sí? El punto 3. Eso ya lo dijimos. Y bueno, por último, la última parte dice verificación de propiedades anfóteras. En este punto se trabaja con soluciones de hidróxido de aluminio e hidróxido de calcio, a las que se les agrega hidróxido de ácido sulfúrico. Entonces, eh, allí no se armó nada diferente a lo que se está mezclando, así que mucho análisis no hay que hacer. Tenemos en 2 tubos de ensayo hidróxido de calcio. Y en otros 2 tubos de ensayo hidróxido de aluminio. ¿Y qué hicieron acá?
A ver, ¿con qué probaron? Con hidróxido de sodio y ácido sulfúrico. Entonces, tenían para agregar en un caso hidróxido de sodio, en otro caso ácido sulfúrico. Entonces, al tubo que tiene hidróxido de calcio, hidróxido de calcio. Y lo mismo para otros dos tubos donde tienen el hidróxido de aluminio. ¿Sí? El hidróxido de aluminio. Y van a probar qué es lo que pasa. Es simplemente ver si reacciona o no. Si reacciona con base y con ácido, con ambos, entonces ¿a qué conclusión llegamos? Implica que el hidróxido es ¿qué cosa? Anfótero. Esto es lo que se está tratando de probar. Es decir, se prueban al hidróxido de calcio con hidróxido de sodio, que es una base, y con el ácido sulfúrico. Lo mismo al hidróxido de aluminio, con base y ácido. Y vemos si se produce o no la reacción con ambos. El hidróxido que reaccione con ambos, nosotros lo vamos a poder clasificar como anfótero, porque eso es lo que hacen las sustancias anfóteras, se comportan como ácido y como base, o sea, reaccionan con ambos. Y tienen que escribir las reacciones, ¿sí? Entonces eso es todo lo que tienen que hacer. Así que eso ya los dejo para ustedes, ¿eh? Ustedes tienen que observar el video y ver si se producen las reacciones. En función de eso, ustedes van a sacar la conclusión de cuál de estos hidróxidos es anfótero y van a plantear las ecuaciones de las reacciones que efectivamente se han producido en la experiencia. Bueno, eso es básicamente lo que tienen que hacer. Entonces dice, ¿qué entiende por anfoterismo? Definir anfoterismo. Escriba las ecuaciones químicas que corresponden a las reacciones efectuadas, o sea, a las que realmente se producen. Si no se producen, escribirán allí, no reacciona. Y al final la conclusión. ¿Cuál de los hidróxidos, el hidróxido de aluminio o el hidróxido de calcio, es anfótero? Y que justifique el anfoterismo con alguna propiedad periódica. Cuando uno quiere justificar el anfoterismo, eso se puede hacer con el potencial iónico. Bueno, eso sería todo lo que ustedes tienen que hacer, chicos. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, vieron que es muy sencillo el práctico, pero sí tiene conceptualmente revisión, digamos, de conceptos que ustedes ya los tienen desde química 1. Nada más que lo estamos ampliando un poquito, porque en química 1 nosotros no hacíamos hidrólisis de cationes, hacíamos hidrólisis más que nada por lo general eran de aniones o cationes, pero no metales, así como está pasando ahora. ¿Mm? Bueno, entonces si no hay dudas, dejamos acá.